Saludos guerreros y amantes del lore de Warcraft, bienvenidos a Biblos Lore and Gaming. Este es el espacio donde exploramos el lore de Warcraft, descubrimos secretos de sus civilizaciones, héroes y villanos, y revivimos las historias que definieron Azeroth. Si eres nuevo aquí, suscríbete y acompáñanos en esta aventura mientras desentrañamos las guerras, batallas y eventos más épicos de este universo. En el video anterior, se habló sobre la creación de la Alianza y la Mano de Plata, la invasión de Khaz Modan y la captura de Alexstrasza. Te dejo el video en la descripción para que lo veas antes de continuar con este video. Gracias por estar aquí, por comentar, compartir y formar parte de esta aventura. Ahora sí, continuemos con la historia de la Segunda Guerra. La reunión de los gobernantes humanos continuaba. Lothar estaba perdiendo la esperanza y pensaba tomar a las fuerzas de Stormwind que quedaban y a quienes quieran acompañarlo para detener a la Horda, cuando de pronto recibieron una visita inesperada desde Ironforge, más refugiados. La sala quedó en silencio mientras Targas y Yalmaran Vilmar, los representantes de los enanos Barbabronce y los gnomos de Khaz Modan, relataban cómo la Horda llegó como una marea de furia y hachas. Solo unos pocos lograron escapar para pedir ayuda. Sin embargo, las ciudades de Ironforge y Nomeregan eran fuertes y continuaban resistiendo, aunque los orcos mantenían un asedio que impedía la salida de ambas ciudades. A pesar de las nefastas noticias, los reyes de Gilneas y Alterac continuaban reacios a ceder el control de parte de su ejército. Incluso temían perder influencia en parte de sus territorios al formar una alianza con las demás naciones. Finalmente, un joven sacerdote llamado Turalyon se levantó y llamó la atención a los reyes. Mandó a llamar al príncipe Varian Ring e hizo notar que mientras todos ellos discutían sobre cómo hacer frente a la Horda, el joven príncipe y su pueblo tienen que sentarse a ver cómo sus vecinos no pueden hacer nada por ellos, simplemente por no ponerse de acuerdo. Lo peor de todo es que ese mismo sería el motivo por el cual la Horda llegaría al norte y arrasaría los reinos humanos uno por uno, solo quedando el recuerdo de que los reinos del norte desaparecieron por la arrogancia de unos pocos. Sin embargo, si los humanos se unían en una poderosa alianza, cambiarían la historia, se alzarían como los guardianes de Azeroth. A fin de cuentas, ninguna de las razas de Azeroth compartía recursos, el liderazgo o el coraje de la humanidad. Luego de ese discurso, los reyes votaron para formar una alianza por unanimidad. Ahora tenían una decisión más que tomar antes de que los reyes cedieran el mando de sus fuerzas a la alianza: elegir el comandante supremo. Por supuesto, cada rey quería ser elegido para ocupar ese cargo, pero sus pares no estaban dispuestos a permitir que ninguno de ellos ostentara tal poder por encima de los demás. Se barajó la posibilidad de que la Iglesia de la Luz, como organización independiente de los reinos, pero ningún sacerdote podría liderar un ejército. Finalmente, el rey Terenas dio con la solución. El elegido sería Ser Anduin Lothar. Él ya tenía toda la experiencia en el campo de batalla contra los orcos. Era un caballero de Stormwind sin ningún tipo de influencia política en los reinos del norte. Y lo más importante, no era solo un caballero que servía en la corte del rey Liane Ring, sino que era el último descendiente del antiguo rey del imperio Arathi de los humanos, el rey Thoradin. El candidato perfecto por su sangre noble. Ninguno de los orgullosos y algunos arrogantes reyes del norte se sentirían ofendidos, y por otro lado contaba con el respeto de todos los caballeros y soldados de los reinos humanos. Desde ese momento se nombró a Lothar como el comandante supremo de la alianza, y todos los reyes humanos cedieron el mando de sus tropas para que comenzaran los preparativos para la guerra. Inmediatamente después de la reunión, Alonsus Faol se acercó a Lothar y le comentó sobre la necesidad de entrenar a guerreros que puedan usar el poder de la luz, pero también con la capacidad de luchar cuerpo a cuerpo y así evitar otra masacre como la que ocurrió en la abadía de Northshire. Fue así como en conjunto Alonsus Faol y Lothar seleccionaron a los caballeros más devotos y a los sacerdotes más aptos para la batalla. Alonsus presentó a sus 4 candidatos: Uther, Saidandat Rohan, Tyrion Fordring y Turalyon. Lothar rápidamente propuso a Gavinrad para que sea parte de esta nueva orden.
Mientras tanto, Khadgar partió junto a Antónidas hacia Dalaran para tratar algunos temas importantes con el Concilio de los Seis. Fue así como dio inicio al entrenamiento de los nuevos paladines, que serían una pieza clave en el desarrollo de las batallas por venir. Doomhammer había estudiado bien a sus enemigos. Sabía que no podía marchar al norte sin antes hacerse cargo de los enanos, de lo contrario quedaría atrapado entre dos ejércitos. El clan Dragonmaw se había adelantado hacia las tierras de Loch Modan y Wetlands. Allí encontraron una fortaleza abandonada llamada Grim Batol, la cual sería el punto perfecto para realizar todos los preparativos. Mientras tanto, el resto de la horda se había internado entre las montañas de Dun Morok y había logrado tomar por sorpresa a los enanos. Poco antes del asedio, un pequeño grupo de enanos liderados por Targas Ambilmar había escapado hacia el norte. Los enanos eran guerreros mucho más fuertes de lo que los orcos esperaban, pero al final no tuvieron más remedio que regresar a la seguridad de la imponente ciudad. Era muy parecida a Blackrock Spire en ciertos aspectos, como el hecho de que utilizaban la misma montaña como fortificación natural. De manera similar, la ciudad de los gnomos estaba fuertemente fortificada. Aunque pequeños y delgados, los gnomos tenían extraños artefactos que disparaban pequeñas balas de cañón que causaban daños tremendos en las fuerzas enemigas. Aún así, fueron abatidos con facilidad por los orcos. Las ciudades de Ironforge y Nomeregan eran casi impenetrables, por lo que Doomhammer dejó a cargo del asedio a Kilrock Deadeye y su clan Bleeding Hollow. A Doomhammer no le agradaba dejar a una parte tan importante de sus fuerzas como la de Kilrock, pero era lo mejor para la Horda. Ahora tendrían a su disposición las minas de oro de Khaz Modan, además del tesoro real de Stormwind, para poder costear la construcción de sus barcos y máquinas de guerra. Por otro lado, Doomhammer ordenó a los Goblins la construcción de refinerías y plataformas para extraer petróleo en las aguas cercanas de los humedales, o también llamadas wetlands. De esta manera, la Horda tendría todos los recursos necesarios para poder incursionar hacia los reinos humanos desde el mar, evitando el paso por el puente de Tandol Span y el muro de Thoradin, dos puntos críticos que podrían suponer la derrota de la Horda antes siquiera de iniciar una guerra. La última vez que Khadgar había estado en Dalaran, todavía era un aprendiz de mago y había sido enviado por el Kirin Tor para convertirse en el aprendiz de Medivh. Desde entonces, todo había cambiado. El Concilio de Tirisfal, una agrupación de magos independientes del Kirin Tor, cuya misión era proteger Azeroth, había desaparecido. El propio Medivh se encargó de eliminarlos a todos de manera secreta durante la Primera Guerra. Por otro lado, el propio Medivh resultó estar bajo el control del señor demonio Sargeras, y por si fuera poco, había sido el responsable de la llegada de los orcos a través de un portal oscuro. Ahora Khadgar se encontraba en las tierras del norte junto a Lothar, organizando las fuerzas de la alianza para enfrentar a la Horda, y había sido convocado por el propio Antónidas a una audiencia con el Concilio de los Seis, un grupo de 6 poderosos magos que se encargaban de gobernar Dalaran. Como era de esperarse, la audiencia se realizaba en una sala oscura, donde solo se podía ver sombras, pues la identidad de los miembros de los 6 era secreta. Khadgar inició la charla indicando de que ha pasado por mucho últimamente y que le gustaría ver el rostro de sus anfitriones. Antónidas fue el primero en revelarse, dando la razón a Khadgar, solicitó a los demás magos que se muestren ante él. Es así que se hicieron visibles Lord Crassus, un archimago elfo de rostro severo, que siempre parecía saber más de lo que aparentaba. Lord Kel'Thuzad, con su mirada perdida, como si el mundo que lo rodeara estuviera lejano. El príncipe Cael'thas, heredero al trono del reino de Keltalas de los Altos Elfos. Los otros dos magos no los conocía de nombre, pero sí los había visto antes en las calles de Dalaran. Eran Modera, una joven archimaga, pero con grandes habilidades, y Ansirem Runweaver, archimago y alquimista, un conocido estudioso entre los magos, cuyas obras eran estudiadas por los aprendices de magos. Sin duda, personalidades importantes dentro de la magocracia. El motivo de la audiencia de Khadgar ya la conocía. Quería saber sobre la magia de los orcos y todo sobre Medivh y cómo murió.
Khadgar contó todo sobre la magia vil de los brujos orcos, su habilidad para invocar demonios, los necrólitos que podían reanimar cadáveres, que aunque lentos y torpes infundían miedo en las tropas de los humanos. Sobre Medivh relató su experiencia como aprendiz, sus desapariciones constantes, cómo conoció su pasado, el asalto a Karazhan realizado junto a Lothar y cómo no tuvieron más remedio que eliminarlo. Los archimagos agradecieron la honestidad de Khadgar y le ofrecieron un lugar privilegiado en Dalaran por todos sus servicios. Pero Khadgar declinó amablemente. Nada le gustaría más que quedarse junto a sus amigos en Dalaran, pero tenía un deber que cumplir. Su lugar era junto a Lothar en el campo de batalla. Antónidas respetó la decisión del joven mago, que no solo por su aspecto, sino por su experiencia, ahora era un hombre que tomaba sus propias decisiones. Fue así como Khadgar partió de Dalaran y se unió a Lothar en Trabalomas, con la venia del Kirin Tor para organizar las fuerzas de la Alianza. Los paladines habían iniciado ya su entrenamiento. Los 5 guerreros seleccionados estaban siendo entrenados en la ciudad de Stratholm por el mismo arzobispo Alonsus Faol, cerca de la Iglesia de la Luz. El mismísimo Lothar supervisaba su entrenamiento. Era necesario que los paladines no solo sean diestros en la batalla, sino que también puedan curar las heridas de otros guerreros, inspirarles, darles fuerzas y motivarlos. De esta manera podrían cumplir con la misma función de los antiguos clérigos de Northshire en el campo de batalla, pero también con la capacidad de luchar y de comandar a las tropas de Lothar en caso de su ausencia. Esta nueva orden de caballeros sería la Orden de la Mano de Plata, y sería la fuerza de élite de la Alianza, quienes guiarían a sus soldados y quienes llevarían la esperanza donde quiera que vayan. De entre los 5 primeros paladines, quienes llamaron más la atención de Lothar fueron Uther y Thoraljon, a quienes nombró junto a Gavinrad como sus lugartenientes. Ya habían pasado semanas desde que Necros había salido a buscar dragones en los alrededores. Había pasado por las montañas Crestagrana, las estepas ardientes y aún no encontraba ningún dragón rojo. El brujo Necros estaba impaciente. Doomhammer le había perdonado la vida y le había permitido volver a su clan Dragonmaw. Desde entonces se había puesto a las órdenes de Zuluhet, su antiguo maestro en las artes chamánicas. Pese a que ya no era un chamán y ahora se especializaba en el uso de la magia vil, Zuluhet lo había aceptado de buena gana, y Necros no tenía intención de decepcionar a su jefe de clan. Finalmente, no fue necesario iniciar otra búsqueda. Al parecer el alma del dragón emanaba energías que eran fáciles de detectar para los dragones, y antes de que se dé cuenta, un grupo de dragones rojos se encontraba en las montañas fuera de Grim Batol. Inmediatamente al ver al brujo con el alma del dragón, se abalanzaron sobre él. Alexstrasza, la reina de los dragones rojos, era quien dirigía a las bestias carmesí. Confiados de que un ser vil de otro mundo no tendría forma de utilizar el alma del dragón. Para desgracia de los dragones rojos, Deathwing ya había previsto todo y a través de visiones enseñó a Necros cómo utilizar el alma del dragón. Casi al instante, Necros utilizó el alma del demonio y logró incapacitar e inmovilizar a la reina de los dragones rojos. Las demás bestias aladas quedaron confundidas y aún así intentaron atacar, pero cada vez que se acercaban, Alexstrasza parecía sufrir un dolor terrible. El mensaje era claro: si no obedecían, su reina sufriría. Necros había logrado lo impensable, capturar a los dragones. Ahora domar a esas criaturas era solo cuestión de tiempo. En el siguiente video exploraremos el pacto entre los humanos y los altos elfos, la ocupación total de la Horda en Grim Batol y lo que todos estaban esperando, el inicio de los enfrentamientos entre la Horda y la Alianza, con una batalla naval y la famosa batalla de Trabalomas. Así concluimos nuestro viaje por esta parte del lore de Warcraft. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que más personas puedan acompañarnos en esta travesía. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio, porque en Biblos Lore and Gaming siempre hay historias y curiosidades esperándote. Además, si quieres conocer cómo comenzó todo,
te invito a revisar nuestros videos sobre la Primera Guerra, donde la historia de Azeroth empezó a escribirse. Hasta la próxima, guerreros.